Bruno, Philip Roth, la leyenda del santo bebedor. Primero, ¿quién es Philip Roth? Joseph, perdón. Joseph. No tienen nada que ver, solo comparten apellido. Me he equivocado, quien le tengo manías a Philip. No. Ahí va. Joseph. Vale, señor. Mea culpa. Sí. Pues hoy hablaremos de Joseph Roth y de La leyenda del santo bebedor, que es su último libro. De hecho, 2-3 semanas después de haber escrito este libro murió. Luego contaremos en qué circunstancias. ¿Hay película? Hay película, sí. Con Roger Hauer, creo, de protagonista. ¿De Liliana Cavani? No, de un tal, lo apunté por aquí, Hermano Olmi era el director. Ni idea. Ganó un León de Oro en la Mostra de Venecia en el año 88 y sí que era Roger Hauer. El grandísimo Roger Hauer. Exacto, el holandés. Sí, pues él protagonizó esta película, sí. Pues Joseph Roth nació en 1894 en Brody, una pequeña ciudad de lo que entonces dentro del Imperio Austrohúngaro se llamaba Galicia, que es lo que actualmente Galicia, sería parte de Ucrania y parte de Polonia. Exacto. Él nació allí en 1894 y murió en 1939 exiliado en París a los 45 años. No llegaba a los 44 y pico. Producto de una enfermedad cardíaca, pulmonar que tenía y de su alcoholismo exagerado durante los últimos 20 años de su vida. Bebía muchísimo, eso agravó problemas cardíacos y pulmonares que tenía y murió en un hospital para pobres en París en 1939, ¿no? A los 44 y pico años de edad. Una grandísima pérdida. La absenta, le daba mucho la absenta, que mató muchísima gente en aquel momento. Fortísima, sí. Nació en una familia judía en Brody, la mayor parte de la población era judía, él nació en una familia judía, no conoció a su padre, año y medio después de casarse con su madre, se fue a por tabaco y no volvió. Se supone que sufrió algún tipo de trastorno mental, pero vamos, la madre estaba embarazada de Joseph y él no lo conoció. Lo crió la familia de la madre, sobre todo sus dos tíos, que eran gente pudiente, y lo criaron. Era un buen estudiante, era muy inteligente, fue a la universidad, primero en Lemberg, en Galicia, y luego en Viena, estudió literatura y filosofía. Y luego llegó la Primera Guerra Mundial y le pilló allí, por supuesto, y sirvió como oficial del ejército austrohúngaro, pero creo que no combatió, creo que estuvo en tareas, como era un intelectual y tal, estuvo en tareas de tipo administrativo. Menos mal. Entonces salvó la guerra sin ningún problema, ¿no? Esa gente también era necesaria. Sí, también. Que no quiero que se burle de la gente que estuvo en logística. Nosotros también servimos allí. Me encanta cuando en las películas humillan al oficial que estaba en el almacén. Y está súper jodido el tío. Sí, pues él no combatió. Aunque él contaba muchas historias, pero vamos, los biógrafos de fiar pues nos dicen que no combatió, sino que estuvo en tareas de tipo administrativo, ¿no? Sabemos que el Imperio Austrohúngaro cayó con la Primera Guerra Mundial, desapareció, y él fue un nostálgico del Imperio Austrohúngaro. De hecho, en su obra más conocida, La Marcha Radetzky, cuenta la historia de una familia... Te lo iba a decir, esa es la Marcha Radetzky, ese sí que la he leído, exacto. Sí. En la Marcha Radetzky cuenta la historia... Con la pérgola ahí, lo tengo en una edición, yo creo que es de Alianza. Que la portada hay una pérgola con los músicos. Ahora publica casi todo acantilado. Lo de pues nada, cuenta la historia de la familia von Trotha, 3 generaciones que abarcan todo el periodo del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y cuenta la decadencia con nostalgia, ¿no? Acaba la Primera Guerra Mundial y en 1920 se marcha a Berlín porque lo contratan como periodista, era un periodista extraordinario, y desde 1920 hasta su muerte está trabajando para diferentes periódicos y viajando por toda Europa como corresponsal y como cronista. De hecho, está considerado el mejor periodista en lengua alemana de la época. Era un grandísimo periodista, además de un grandísimo novelista, ¿no? También escribió ensayo, también escribió teatro, era un escritor total, ¿no? En el 22 se casó con Friedrich Reichler, una mujer que poco después de casarse desarrolló una esquizofrenia y que fue depurada por la ley de eugenesia nazi. Sí. ¡Ostras! Sí, la ley de eugenesia nazi. ¿Y se la cargaron? Se cargaron a su mujer y a su familia también en los campos de concentración. Él se exilió en 1933, antes de la Primera Guerra Mundial, con el ascenso de la Segunda Guerra Mundial, con el ascenso del partido nazi, se exilió a París y ya no volvió. Vivió en diferentes países, casi siempre en hoteles. Él escribía todo en hoteles y cafeterías, como los buenos escritores, ¿no? Y de hecho murió prácticamente en una cafetería de París, que era donde escribió esta obra, ¿no? En el Café Tournon de París, donde estaba instalado permanentemente, y allí lo visitaba todo la gente tenía el café en su oficinita. Sí, exacto, él la tenía allí.
Se convirtió al catolicismo en esta época. Recordemos que era de familia judía, aunque él, por ejemplo, he leído una carta que le dirige a Stefan Zweig, que le dice que el judaísmo para él era un atributo accidental y que nunca sufrió ni se enorgulleció de ello. Pero sí que se ven en su obra restos de la cultura judía, porque él se crió en una familia judía y sus primeros estudios fueron en escuelas judías. Entonces hay un rastro de cultura y tradición, mitología judía en todas sus obras, ¿no? Él forma parte de ese movimiento que los alemanes llamaron Exiliteratur, ¿no? De todos los alemanes que se exiliaron a partir del 33 y que volvieron después de la Segunda Guerra Mundial y que son legión y son grandísimos escritores, ¿no? Zweig, Walter Benjamin, Hermann Brock, Elias Canetti, Bertolt Brecht, Thomas Mann, toda esta gente se marchó de Alemania con el ascenso del partido nazi y escribió gran parte de su obra en el extranjero y luego volvió. Y forma lo que los alemanes llaman Exilliteratur, ¿no? Literatura del exilio o literatura de la Alemania desterrada, ¿no? Como hemos dicho, murió en condiciones lamentables, no tuvo la misma muerte que tiene el protagonista de esta obra de la que vamos a hablar hoy, y estuvo durante unos cuantos años en el ostracismo, porque los nazis quemaron sus obras, los nazis incluyeron su obra en el índice, y su obra desapareció, pese a haber tenido un gran éxito antes del 33 en Austria. Luego desapareció y fue gracias al crítico y escritor Hermann Kästen que se puede leer ahora, porque recuperó las obras completas en los años 50, ¿no? Recordemos que antes del 33 había vendido más de 100.000 ejemplares en Austria y Alemania, ¿no? Es una gran suma. Grandísima suma. Es que antes se podían vender, la gente no lo sabe, sí. Pero volvemos a lo siempre, cuando veía internet de las distracciones, porque Céline de Viaje al Fondo de la Noche, creo que de la primera atacada vendió 300.000 ejemplares. Sí. Y Stephen Zweig vendió una barbaridad. Vendían muchísimo. Barbaridades. Les truncó una carrera impresionante, se la truncó el ascenso del nazismo en Alemania, ¿no? Entonces, sobre todo de Hop y la marcha Radetzky, antes del 33 fue de lo que más vendió. Y bueno, crónicas periodísticas, era cotizadísimo, le pagaban mucho dinero por las crónicas, era un gran observador y se pagaba. De la realidad y se pagaba muy bien, vivió bien durante el tiempo en que trabajó para los periódicos, casi siempre alemanes, ¿no? Y hoy hablaremos de La leyenda del santo bebedor, que es una obra póstuma. Es lo último que escribió, murió poco después de escribirlo y se considera su testamento literario, su legado, ¿no? Y el argumento es un argumento sencillito, pero tiene mucha miga, ¿no? Cuenta la historia de Andreas Kartak, que es un clochard, un vagabundo que vive bajo los puentes del Sena. Claro, hay mucho romanticismo con los clochards del Sena, porque eran la élite de los clochards, ¿no? Entonces, Andreas Kartak era un clochard que vivía bajo los puentes del Sena y un día recibe una donación de 200 francos de un extraño, con la condición de que debería devolvérselos a Santa Teresita de Lisieux, una monja que fue santificada en aquel momento, y que debería devolvérselos en una iglesia determinada y debería dárselos al cura de esa iglesia, ¿no? Y el hombre, que se llama a sí mismo un hombre de honor, pues intenta durante varias semanas devolver ese dinero, porque él es un hombre de honor, cumple su palabra y quiere devolver los 200 euros. Y al final, por culpa del alcohol o por culpa de las mujeres, al final no consigue devolverlo, aunque él lo intenta. Tiene golpes de suerte, milagros que llama, va recibiendo por obra y milagro de determinadas circunstancias dinerito suficiente para devolver la deuda, pero justo antes de devolverla, siempre pasa algo. El alcohol o las mujeres se entremeten y no puede hacerlo, ¿no? Entonces, es un hombre de honor, pero el azar, el destino, o en términos cristianos la providencia, por una parte le favorece los milagros por los que él puede recuperar el dinero, pero por otra parte favorece los obstáculos y las tentaciones por las cuales él no consigue cumplir con su palabra y devolver la deuda. Entonces, la novelita sería una epopeya urbana, un intento frustrado de un hombre que se considera de honor de cumplir con su palabra, ¿no? Como tú has dicho, hay una película del 88, ¿no?, italiana, que ganó León de Oro en la Mostra de Venecia, como hemos dicho, y es un género muy interesante, creo yo, el género de la nouvelle. No llega a 80 páginas, podría ser un relato, una nouvelle, una fábula. Carlos Barral, que es el que hace el prólogo de la edición que yo tengo de Anagrama, dice que es un apólogo. Un apólogo es un relato breve con una enseñanza moral. Yo creo que también que es un apólogo porque tiene una enseñanza moral de la que ahora hablaremos, ¿no? El estilo, como en todas sus obras, es un estilo elegante, sencillo, conciso. Era un escritor muy preciso. Su obra transpira desencanto y melancolía, también humor. Recuerdo, por ejemplo, que en el epílogo de este libro, en el que habla Hermann Kästen,
que confiesa haber estado con él justo cuando acabó de escribir la leyenda de Santo Bebedor, se la explica Joseph Roth a Kesten y todo el rato le decía, ¿verdad que es divertida? Herman, ¿verdad que es divertida? E insistía, ¿verdad que es divertida? Él le daba también siempre un toquecillo de humor, pero un humor ciertamente amargo del pueblo judío, ¿no? Tiene un toque Tolstoy, él mismo decía, mi novela tiene un toque Kleist, pero sobre todo un toque Tolstoy, porque mezcla lo sagrado y lo profano en el mismo texto, ¿no? Podemos ver cómo lo religioso y lo místico aparecen a lo largo de la obra. Y aparentemente parece que es de tradición cristiana la obra, pero si buceas un poco, aparece la tradición judía, cabalística, de fondo también. En una segunda lectura aparece este texto cargado de simbología también judaica, ¿no? Y el tema, por ejemplo, ya se deja ver desde el título, ¿no? ¿Qué llama la atención de este título? La leyenda del santo y bebedor. Y dices, santo, vamos, aquí algo que no cuadra. Parece paradójico, un santo no puede ser un borracho. Pero él en esta obra demuestra que un santo puede ser un borracho y eso no le quita santidad, ¿no? Entonces, uno de los temas fundamentales sería la tensión, ¿no?, que ya se muestra en el título entre santo y bebedor, entre Apolo y Dionisos, ¿no? Entre la voluntad de redención que manifiesta este hombre a todas horas y la tentación y la debilidad del ser humano por otra, ¿no? Él intenta redimirse cumpliendo con su palabra, pero las tentaciones que le aparecen en el camino le frustran. Es que eso es muy humano. Eso es muy real. Es muy humano, claro, de que todos hemos querido hacer algo y cumplir nuestra palabra y tal, pero al final, esto en el fondo, lo de no iba a salir y al final me lié, es un poco lo mismo. De voy a salir a tomarme un café y vuelvo a casa y vuelves a las 7 de la mañana. Sí. Son esas cosas que dices, si yo no quería, claro, pero me acabo liando. Es una contradicción muy humana, sí, que también le ocurría a Roth, porque Roth se identifica bastante con este protagonista, con el protagonista de esta novelita, y también con el protagonista de La Marcha Radetzky, con el teniente Trota, porque emulando a Baudelaire dice, el teniente Trota soy yo, ¿no? Entonces él es un poco el teniente Trota de La Marcha Radetzky y un poco el protagonista de esta novela, Andreas, ¿no?, el santo bebedor. Y otro de los grandes temas, y yo creo que es muy interesante y que remarca Carlos Barral en el prólogo, y es el de la sacralidad de la embriaguez. Él considera que la embriaguez es un estado mental que actúa como método de conocimiento o interpretación del mundo. Claro, ¿qué es un santo sino alguien que está embriagado por la idea de Dios, ¿no? Entonces, el estado de embriagadez puede funcionar también como fórmula de conocimiento del mundo, ¿no? Es como elevarte espiritualmente y estar en un estado místico. Sí, transforma el ser de alguna manera. Una cosa es ponerse pedo como un perro, pero otra cosa es adquirir un... ¿sabes? Otra cosa es dar los palomos un poquito. Exacto. Darte un empujoncito. Exacto, una ayudita. Claro, los paraísos artificiales de los que llamaba Baudelaire. Un poco visitar un paraíso artificial, sí, y conseguir una visión especial, y la otra ya está morir cirrótico, como le ocurrió al propio Roth, alcoholizado perdido. Murió en un delirium tremens porque lo ingresaron en un hospital para pobres que prácticamente no lo visitó ningún médico. Claro, no podía tomar alcohol durante esos 4 días que estuvo agonizando y murió en un delirium tremens con problemas pulmonares y cardíacos. Fue una muerte horrible, En fin. Ahora Silvia nos leerá un fragmento que no es de Roth, sino que es de Hermann Kesten, el crítico que rescató su obra en los 50, y que yo creo que define muy bien el espíritu de Roth, el espíritu de su obra, y un espíritu que nos gusta mucho en este programa. Luego comentaremos por qué. El cuerpo estaba algo encorvado, un poco vacilante. La sonrisa empapada de melancólica inteligencia. Y los ojos azules cansados y nublados, el bigotito rubio y las hermosas manos, la voz ya ronca y tan cordial. Fíjate, Ramón, la tríada, la sonrisa empapada de melancólica inteligencia. Humor, melancolía, inteligencia, la tríada sagrada, sí, de todos los autores que nos encantan, ¿no? La sonrisa empapada de melancolía e inteligencia. Entonces, en toda su obra hay humor, ironía amarga, ironía triste, humor triste, pero humor, melancolía e inteligencia. Con esa mezcla solo hay talento a raudales. La leyenda de Santo Bebedor. Muchísimas gracias, Bruno.